Bueno, lo primero, presidente, que yo voy a decir es que la primera convención de drogas, que es la de 1961, se planteó un mundo libre de drogas y no hay nada más distinto que lo que ha pasado en los últimos 60 años, que es en realidad un aumento tanto de la oferta como de la demanda. Ya Marcela nos mostraba 20 millones de consumidores de cocaína en el mundo, una producción ascendente de cocaína. Entonces, quisiera empezar diciendo, como usted ya bien lo dijo, que la política internacional de drogas necesita ser revisada y justamente eso es lo que está haciendo Colombia. Nosotros como gobierno tuvimos que tener una tarea bastante ardua y fue recuperar la confianza de las comunidades cocaleras, que se les había incumplido por 7 años seguidos el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito que se firmó en 2016 derivado del acuerdo de paz. Cuando nosotros llegamos en agosto de 2022, el cumplimiento del PENIS en el, digamos, componente de proyectos productivos era apenas del 3% en los de ciclo largo, que eran los que iba a sacar a la familia de la dependencia de los cultivos de uso ilícito. Por esa razón, prácticamente todo el 2023 estuvimos renegociando el PENIS con las familias bajo las directrices que nos dio el presidente, y es dejar de implementar un programa con enfoque familiar exclusivamente y disperso y pasar a hablar de un programa de sustitución prioritariamente colectivo con enfoque territorial y con vocación agroindustrial. Durante el 2023 estuvimos llevando eso a cabo. 2024 ya inició la implementación del programa PENIS. A la fecha, bueno, agosto, vamos a un 53% de avance, con la expectativa de ya cerrar este año con el 86%, con firma de acuerdos de sustitución con 64.894 familias por un valor de 518.000 millones de pesos. Bueno, eso en cuanto al programa PENIS, porque muchos conocen a esta dirección como el PENIS, pero en realidad el PENIS es solo un programa de la dirección. Nosotros también estamos implementando en paralelo un programa de sustitución que hemos llamado Renacemos, el cual pues ya tiene, digamos, unas lecciones aprendidas del programa de sustitución anterior, unos enfoques distintos que se basan sobre todo en la participación comunitaria, en el enfoque territorial, la asociatividad, la protección ambiental, o como lo ha llamado el presidente, la recuperación de la selva, el desarrollo productivo sostenible e inclusivo, el encadenamiento productivo y la interseccionalidad. Pero por sobre todas estas ahí palabras… Permíteme, porque sí, en el mapa de áreas de marchitamiento, que no le midieron la productividad, está casi todas en la selva. Sí. Uno diría teóricamente que es más fácil sustituir donde ya está el marchitamiento que donde está el enclave. En teoría. Sin embargo, hemos hecho lo contrario, con relativo éxito, como ya acabas de mostrar, sobre todo en el Catatumbo. En el Catatumbo ya sabemos lo que ocurre, lo que ocurrió, un ELN que asesina campesinos por controlar los cultivos, un campesinado que se rebela a eso, que también es un crimen de guerra. Y en su rebeldía contra este tipo de organizaciones, entonces prefiere al gobierno nuestro, al gobierno progresista, no a cualquier gobierno. Y Venezuela nos ayuda, tema que la prensa quiere ocultar, y los norteamericanos, porque los norteamericanos quieren es invadir Venezuela. Entonces no les sirve la noticia de que Venezuela ayuda a Colombia a este propósito, ¿cierto? Porque si los narcotraficantes se debilitan, el campesinado empieza a pensar que es mejor el dinero del gobierno y sustituir, pasar a una forma legal de sostenerse. Falla, ministro de Defensa, sin miedo hay que articular inteligencia sobre todo y acción de
las fuerzas militares de Venezuela y las nuestras. Complicado, pero es básico para que esto se vuelva todavía mucho mejor. Segundo, hay que llevar a las fuerzas militares de Venezuela y a su gobierno a golpear los grupos armados colombianos en territorio venezolano, que no son los narcos, a ellos los manejan los narcos, les pagan por la entrega de cocaína, pero esa correa tiene que acabar. Y entonces ahí hay una acción del Ministerio de Defensa que hay que hacer sin temor. Lo mismo con Ecuador, lo mismo con Brasil. Brasil lo hemos adelantado muchísimo. Ya hay una coordinación física en Manaus, Panamá, el Caribe, Haití, República Dominicana, las pequeñas Antillas, todo eso es parte de nuestro mapa. Y Haití sobre todo mucho, porque allá no hay ejército, ahí prácticamente está incipiente y en manos de las bandas. Ese es un tema que yo quiero dejar aquí, porque hace parte del esfuerzo de sustitución de cultivos. El otro, infraestructura, ministra de Transporte. ¿Qué pasó con la carretera del Catatumbo? Sabemos que tenemos universidad a punto ya de entregarse, ya no la quieren quitar porque el ministro de Educación, ¿dónde está? Pues hizo un acuerdo con la señora Shakira, algo así. Sí, presidente. No me pongo bravo por eso, pero... Fue un colegio que invitamos a la Fundación Pies Descalzo a asociarse con el Ministerio de Educación Nacional, a construir conjuntamente colegios en el Catatumbo, y ya se realizó el primero con una inversión mayoritaria del gobierno nacional. Pero la prensa dice que no hacemos nada, entonces, mentirosa. Y dicen que las sedes son de los gobernadores. He repetido aquí 1,000 veces que tenemos una prensa mentirosa. No toda, pero la mayoría. ¿Por qué? La ayuda que se hace con Shakira, ella ha estado interesada en este tipo de programas de colegios. Entonces ahora la transforman en que eso es solo de Shakira y no del gobierno. Mentirosos. Así es. Y no hay que romper la alianza con Shakira por esa razón, porque sirve, sino entregar la universidad. El colegio universidad sí es 100% recursos del gobierno nacional. Y entregar la carretera ya no nos queda tiempo. Hay un problema financiero y yo quiero, pues eso le corresponde a Germán, porque el Ministerio de Transporte anterior borró todas nuestras prioridades, le entregó Invías a la politiquería. Y la politiquería hizo sus prioridades en carreteras y no las nuestras. Y eso no puede seguir sucediendo. Ya no nos queda sino un año. Entre esas prioridades borró la carretera del Catatumbo. Bueno, ahí si la sustitución de cultivos necesita salida a Venezuela, necesita salida al río Magdalena. Eso es la carretera. No hay nada. El ejército está haciendo otra. Yo había pedido que el ejército se metiera. El ejército no nos hizo ni Villavicencio Puerto Gaitán, no nos hizo la carretera del Catatumbo. Parece que allá hay gente que le da pena hacer carreteras. Eso tiene una lógica, sí, pero es que la violencia disminuye en Colombia si las carreteras están donde toca. Y esta es un área de sustitución de cultivos que ya la escogimos, el Catatumbo, y va bien. Pero adiciono, si las zonas de marchitamiento son más fáciles para que un campesinado pues sustituya, porque no está sacando mayor dinero de ahí. Entonces, y existe un fondo del Ministerio de Ambiente. ¿Dónde está el Ministerio de Ambiente? Tú, que ahora, no sé, bueno. Ese fondo
es, y lo pusimos así, para que cada año 600.000 millones de pesos ingresaran de Colombia. Y esperábamos de Europa mucho, pero eso no llegó mucho. Puro tilín, tilín y nada de paletas. Porque ya no hablan de los europeos perdieron su independencia en política exterior, que antes la tenían. Entonces, al perderla, acogen la política del momento de Estados Unidos. Y le están haciendo un gran daño a la humanidad, porque quien defendía la transición energética era Europa. Y sabían de la importancia de la selva amazónica. Se les olvidó, porque ahora priorizan migración, porque también creen como Trump en la raza superior. Eso nació de Europa. Hoy hablaba precisamente con Gandhi, ese es el apellido Gandhi. ¿Cómo es el nombre? Rahul Gandhi. Y hablamos hartísimo, entonces entre parte de la conversación salió el tema del signo nazi, que en Marinilla lo tienen como una cruz cristiana, mucha ignorancia de allá. Espero lo hayan quitado, porque la descubrió una periodista de Holman Morris, por ahí está Holman Morris, no está, pero Holman Morris no le creyó el cuento, y para mí era una noticiota, porque en el Museo de las Cruces de Marinilla, entre varias cruces cristianas, hay una que es símbolo nazi, y el símbolo nazi no es cruz, y mucho menos cristiana. Es un símbolo que no se usaba mucho entre los Vedas de la India, y los Vedas de la India eran blancos. De ahí surge las etnias arias que se van desplazando por hambre hacia Europa, y entonces se llevan el signo Veda, y Hitler, pensando en que los blancos son la raza superior, entonces lo vuelve su bandera. Jamás tuvo que ver con Cristo. Cristo nunca hubiera pensado en la raza superior, empezando porque él era semita, como dicen los judíos, pero básicamente palestino. Y entonces, no nos ayudó Europa a salvar la selva, nos toca a nosotros mismos con Brasil y otros países amazónicos. Y existe ese fondo que yo financié, que no sé el nombre, yo pensé que estaba adscrito al Ministerio de Hacienda, y me dicen que está adscrito al Ministerio de Medio Ambiente. Fondo Vida. No sé quién lo maneja. Si es de épocas anteriores, hay que manejarlo de una. Ojo. Y ese fondo tiene que dotar también de recursos ¿cómo se llama? La oficina de... Dirección de sustitución. Sí, dirección de sustitución, porque todo el área de marchitamiento puede volverse un acuerdo, incluso de paz, para titular campesinos que no están titulados, no de la tierra, porque es selva, sino que ustedes ya tienen las normas que permiten titular el uso de la selva, que es diferente a la propiedad. Y ese uso, calculado por 200 hectáreas, permite vivir de la selva sin tumbarla, a lo que llamamos bioeconomía, que va a ser la cuarta rama de la economía mundial. Entonces eso es plata, porque hay que pagarle todos los meses a esas familias, mientras arranca el ciclo vital de la selva, que es décadas, el que puedan vivir con dignidad. Y esa plata debe salir del fondo. Y lo que queremos es sustituir cultivos de coca en la selva por selva, para que se pueda vivir ahí. Es una ayuda a la humanidad. Quitamos hectáreas, y un campesinado, el que no quiera ir a la reforma agraria, porque 122.000 hectáreas, ministra, no es nada. Y es la cifra que vi ahí.
Entonces también me echan cuentos o alguien se equivoca. La formalización es fundamentalmente el Catatumbo en lo que se asocia con la unidad de sustitución de cultivos ilícitos. No es todo el proceso de formalización ni el proceso de adquisición. ¿Por qué no se abre la reforma agraria a campesinos que quieran libremente dejar incluso sus regiones de cultivo de hoja de coca y pasar a regiones de reforma agraria? Sí, presidente, hemos insistido en eso. Hay una dificultad ahí, digamos, del arraigo de la gente. Nosotros tenemos 3 programas distintos: el de redistribución de tierra, nuestro proceso de adquisición. Lo que le presentó la doctora Marcela tiene que ver con los procesos de formalización en bienes que tienen presencia de cultivos de uso ilícito, que fue lo que avanzamos con el decreto en el marco de la excepción y regularización de 315. Y tenemos con la Dirección de Sustitución, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura estructurado un proyecto para cierre de frontera agropecuaria en el marco de la estabilización de territorios campesinos y fortalecimiento de la bioeconomía, que depende de los recursos del Frisco 2025 para poder apalancar lo que ya está en el Fondo de la Vida. Tenemos también en el fondo… Son campesinos e indígenas que pueden volverse una fuerza social de apoyo a la selva, es decir, a la humanidad, pero no van a estar seguros si no hay título, porque el desarraigo proviene de la falta de titulación, que quizás sea lo mismo en el litoral nariñense que en la selva, o en el Catatumbo, donde se han creado conflictos con los indígenas barí, que quieren venir a hablar conmigo y doña Angie no ha cuadrado cita, pero… Sí, bueno. Entonces, en este caso, ese fondo, su objetivo es pagarle a los campesinos e indígenas no sembrar coca y dejar crecer la selva. Y hasta ahora no lo he visto. Hasta ahora no lo he visto. Y debería ser más fácil que incluso el Catatumbo. Bueno, justamente, presidente, por lo que usted acaba de decir, es que nosotros no hablamos de un programa de sustitución de cultivos, sino de economías, porque esto es más que cambiar una mata por otra mata. Usted nos ha dicho, hay que cambiar todo el circuito económico, eso quiere decir todos los factores de producción, incluida la tierra, el capital, el trabajo, todos los factores de producción desde el establecimiento hasta la comercialización. Dicho eso, los 3 componentes del programa son los siguientes. El primero, el pago por erradicación o sustitución del ingreso, que son transferencias condicionadas por un tiempo determinado, que están sujetas a la erradicación del cultivo de raíz. Estas, digamos, transferencias, que en varios casos pueden ser pagos por servicios ambientales y es el propósito de la articulación con el Fondo para la Vida, buscan darle un sustento a la familia, mientras que el proyecto productivo, sobre todo el de ciclo corto, comienza a dar rendimientos económicos. El segundo componente es el de la sustitución de la economía. Como lo acabo de decir, es la sustitución desde el establecimiento hasta la producción. ¿Por qué? Porque la coca, más que una mata, es una economía completa que dinamiza el territorio. Incluso hasta la economía legal es dinamizada por los dineros del narcotráfico. Entonces, la coca es sembrada, pero la coca también es transformada a pasta base, lo cual le agrega valor y le aumenta las ganancias a los campesinos, pero además la coca tiene una comercialización asegurada. Usualmente se compra en la finca o es muy fácil echarse al hombro 1 kilo de pasta base y salir, caminar un par de horas y venderla, pero es un mercado que está prácticamente garantizado. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con la economía legal y es lo que estamos haciendo. Por eso el tercer componente del programa es lo que llamamos bienes complementarios, que consiste sobre todo en vías, porque si no tenemos vías no podemos sacar la producción legal, y nos estamos articulando con el Ministerio de Transporte, titulación, que lo estamos haciendo de la mano del Ministerio de Agricultura, acceso gratuito a la educación superior, ha sido un muy buen gancho para que la gente quiera vincularse al programa de sustitución, lo estamos haciendo con el ministro, y el mejoramiento de vivienda, porque ¿qué nos dicen los estudios académicos? Que mucha de la población que ingresa a programas de sustitución utiliza los recursos de la sustitución en mejorar su casa. Para evitar eso, nosotros lo que hicimos fue articular con la ministra de Vivienda y varios de los cupos de mejoramiento del programa son para los beneficiarios de sustitución.
Estos son nuestros territorios focalizados, 7 departamentos, 23 municipios. Sonaría poco en más de 1000 municipios que tiene el país, pero esto tiene una razón de fondo y es la siguiente. El 13% el 50% de la coca está en 13 municipios del país desde hace más de 10 años. Ahí permíteme, habría que sumar las zonas de oro ilícito que hemos dejado un poco lejanas. Una política sobre el oro ilícito, señor ministro de Minas, que me la deben, porque hemos hablado de una empresa estatal que compre el oro. Bueno, está, pero han pasado 3 años. Hemos hablado de, incluso, ministro de Hacienda, solicitarle al Banco de la República que lo compre, pero como eso está en manos del uribismo no lo va a comprar. Pero sí solicitar al gobierno de Venezuela, señora canciller, ellos compran el oro en el banco de ellos con 2 puntos de descuento sobre el precio internacional del oro. Los mafiosos colombianos compran más barato el oro y lo venden en Venezuela y ya se ganaron la plata. Y Venezuela obviamente necesita el oro porque entonces bloqueada Venezuela gracias al señor Trump, pues entonces nos están desordeñando el oro. No el oro colombiano, sino el oro de la mafia. Entonces eso tiene que frenar de una manera. Y esa manera es que nosotros mismos compremos el oro colombiano. Así lo hacíamos antes. El neoliberalismo quitó eso y se tiró el oro de Colombia porque no paga impuestos en Colombia. Entonces nosotros tenemos que hacer una operación partiendo de nuestras empresas que están en la SAE. Extrañamente esas empresas como las del laboratorio de drogas, de drogas, medicinas, de La Rebaja, ministro de Salud, las tienen unos personajes oscuros, como las empresas de seguridad que están sirviendo a criminales, dueños de ex policías que ponen al servicio las armas y los hombres y mujeres para cuidar criminales. Nosotros hemos descubierto eso, pero no se mueve en la SAE nada. Yo quiero saber por qué. No sé si es por culpa suya o por culpa de la nueva, pero ¿cómo es posible que los administradores vía SAE estén repitiendo lo mismo que hacía el mafioso antes? Es decir, está pasando que le entregaron las empresas a mafiosos. Laboratorios de medicina que ya deberían estar en manos del Instituto Nacional de Salud. No sé si es el director del INSS el que se opone o el ministro de Salud, pero si el del INSS se opone, nosotros necesitamos romper el monopolio de las medicinas en manos de un cartel que las medicinas también se están vendiendo en Venezuela, también por el bloqueo. Esos son los daños del bloqueo. Entonces, allá de dónde le llegan las medicinas. Pues es muy fácil. Aquí los compradores de medicinas privados compran, importan, se abastece el mercado colombiano para atacarnos y se vende eso a mayor valor en Venezuela. Medicinas y oro. Eso tiene que variar, compañeros, porque la medicina la podemos hacer nosotros o importar nosotros. Se acabó el acaparamiento y para eso son las empresas laboratorios que deben estar en manos del INSS, porque el INSS hace años hacía medicina hasta que el señor Andrés Pastrana le quitó esa facultad, lo volvió otra cosa. Mucho neoliberal, pero así son. Ahora, tenemos este caso, medicinas, tenemos el caso del oro, que también podemos intervenir.
y es con la SAE, es con la SAE. Presidente, las dos comercializadoras de oro que tienen la SAE están listas para ser enajenadas y entonces ya pasarían a ser propiedad del Estado. Sí, pero ¿por qué no se hace? Puesto en el plan de desarrollo. Y también los laboratorios de medicina, ¿por qué no se hacen? Sí, compañero. Doctora Múnera. Gracias, presidente. También con el tema de la SAE estamos teniendo otras dificultades, una orientación suya de cómo empezamos o continuamos, porque ya lo había hecho el ministro de Educación, la entrega a muchos de los bienes a las organizaciones sociales. Hoy la SAE, yo ayudo en esos procesos a algunas organizaciones y me están diciendo que debo hacerlo por intermedio de alcaldías y gobernaciones. ¿Cuál es mi postura? Yo digo no, porque el 90% o más de las alcaldías y gobernaciones están en manos de la derecha. Si le entrego, ¿pero a quién se le ocurrió eso? ¿Por qué no a se la están SAE. entregando casas a la Embajada de Palestina en Bogotá? Si le entregan por intermedio de alcaldías y gobernaciones en 3, 4, 6 meses, esa misma alcaldía y gobernación de derecha le va a quitar el bien a la organización social. Por eso. Entonces creo que eso hay que Entonces, enderezarlo. entregarle otra vez a politiqueros mafiosos, Sí, que señor. fue lo que han hecho durante todo el gobierno de Duque. Si la SAE va a insistir en eso, esa SAE no es de mi gobierno. Nosotros le dijimos que los bienes de los narcos en extinción o ya extinguidos van al pueblo y no a los políticos que son amigos de la mafia. Un año llevas. Inclusive tenemos una cosa donde yo he querido que usted vaya si lo logramos, que es la isla de los micos en el Amazonas. Sí. Eso lo tienen los hoteles 5 estrellas, los, ¿cómo se llaman? Los resorts lo tienen, es un bien que tiene la SAE. Yo he pedido que se le entregue a las organizaciones indígenas, que hagamos el proceso y que usted mismo vaya y le entregue esa isla a las organizaciones indígenas del Amazonas, si ha sido imposible. O sea, llevo un año y no tengo un solo proceso positivo con SAE, ni uno solo. En un año ya hoy me enojé porque así no podemos trabajar. Además, se está pasando por encima de una orientación en la que usted ha sido bastante claro. Muchas gracias, doctora Múnera. Y lo mismo nos está pasando con los temas de Palestina ya en la SAE, señor presidente. Ministra de Transporte. Gracias, doctora Angie. Es que, presidente, quería no dejar de mencionar el tema de la carretera. Usted nos pidió, pues primero la expectativa era que por vía del recaudo de conmoción interior, con las herramientas de financiación que ahí se estableció, se pudiera contar con la financiación. En la para estas Corte vías. Constitucional creen Ajá. que superar una emergencia que deriva de un hecho militar se hace a punta de tiros y olvida el concepto de este gobierno alrededor de la paz, que es integral. Si no hay inversión social en el territorio queda condenado a la violencia. No lo entiende el señor Ibáñez, porque tiene otra concepción política, pero es que en la Corte Constitucional debe haber una concepción de Estado social de derecho. Entonces una zona no sale de la violencia si no sale de estas economías. Totalmente. Que, vuelvo, sacó los señores de The Economist, o como se pronuncie, un mapa rojo de violencia en Colombia. No sé si se ha contestado, yo quiero contestarlo, pero no he tenido tiempo. Entonces dicen, en 2019 el área de la violencia del entonces, volvieron a hacer lo mismo, 2023 todo rojo, o algo así. El mapa del 2019 sigue siendo el mismo mapa de hoy. Porque están diciendo que un departamento de Córdoba, por ejemplo, que tiene una tasa de homicidios hoy de las más bajas de Europa, entonces es rojo. Eso es una porquería de artículo contra nosotros. Entonces todo es rojo, no hemos hecho nada sino a upar la violencia y resulta que estamos pacificando. Y eso hay que explicarlo. Aumentaron, entonces dicen 22,000 hombres de los grupos. Señor Ministro de Defensa, ustedes mismos me dijeron cuando pregunté, ¿de dónde sale la cifra que ustedes dan de 22,000 hombres de los grupos?
Ustedes mismos me dijeron, no, es que ahí se cuentan los desarmados que les ayudan, que son la mayoría. Y entonces, ¿por qué dejan trasladar una noticia que se vuelve falsa en la boca de The Economist? Porque ahí lo que dicen es 22.000 armados. Y no hay 22.000 hombres armados. Ni el Clan del Golfo los tiene. La mayoría de los del Clan del Golfo son desarmados, son gente de una vereda que ayudan a pasar una droga o cosas de esas. Y así no se cuenta la violencia. Esa gente desarmada es la que nos tenemos que ganar. Y se gana es con inversión social, como nos ganamos el campesinado del Catatumbo. Lo que se necesita es la carretera. El señor Ibáñez debería entenderlo. Quiere que en el Catatumbo acabe la violencia, deje hacer la carretera. Y otras cosas. Ahora, si no permiten, pues busquemos la plata nosotros. Porque el problema macroeconómico de lo que ellos llaman la masa monetaria, incidiendo en la inflación, que no ha ocurrido, se resuelve es produciendo. O sea, la masa monetaria, acuérdense la teoría cuantitativa del dinero de Fischer, se llama. Fischer era así, Fischer. En eso creyó Marx y todos los demás. Ellos son de la teoría cuantitativa del dinero. Porque precisamente decían que el dinero es un velo. Entonces, cuando surge la discusión keynesiana, entonces surge la tesis de que emitiendo dinero puede crecer la producción. Solo si hay un déficit de producción, que es lo que la prensa no cuenta. Keynes dijo, es decir, si estamos en recesión o en estancamiento, una masa de dinero inyectada puede reactivar la economía, como el gasto público, etcétera, y es exactamente lo que ha hecho este gobierno. Que miran con pecado, pero lo hicimos, no funcionó Keynes. Lo que pasa es que si se llega al límite de la producción, como ya ocurre en la agricultura, por no exportar, y todavía estoy esperando la ruta del arroz, doctora, en el fondo de adaptación, si se exporta, el límite de producción no llega, se vuelve más ilimitado. Luego, el crecimiento de la masa monetaria en la alimentación no lleva a un incremento de precios, porque se transmite hacia afuera, se va a esa más producción. Aquí en el Catatumbo estamos viendo eso, porque si no se hace una carretera, la producción legal del Catatumbo va a volverse cada vez más cara. La carretera es fundamental, porque entonces se vuelve una despensa alimentaria y la droga queda perdida. Y si lo extendemos al Zulia y al lago de Maracaibo y al río Magdalena, esa sería una de las zonas más ricas de Colombia y más hermosa, porque es bonita. Entonces, ¿dónde está la carretera de Catatumbo? Si uno dice no endeudarse, todo depende. La tasa de interés que hay que pagar por la deuda versus la rentabilidad de hacerlo en producción. Esa es la seña que nos diría si se hace o no se hace. Presidente, entonces lo que quedó establecido era esta mejoramiento especialmente del sector La Mata Convención, porque nosotros tenemos en este momento un contrato de mantenimiento digamos, de toda la vía. Estamos hablando de la transversal del Catatumbo, que es Tibú, El Tarra, Convención La Mata, pero priorizando Convención La Mata, que es, digamos, donde ahí afirmado, está en peor condición la vía. Y habíamos incluido por 156.000 millones de pesos. Si usted vuelve y recuerda la gravedad de que esta obra haya sido excluida de la financiación con ese recaudo de conmoción interior, porque es una obra absolutamente necesaria y es clarísimo que sin una conectividad, pues no
va a funcionar la sustitución de cultivos y no va a funcionar muchas otras actividades que la zona necesita para poder hacer la transición de economías ilícitas a un mercado distinto, ilícito y que sea lícito. Entonces es muy grave, digamos, haber perdido esa fuente de financiación. Entonces, y adicionalmente se había previsto 63.000 millones de pesos para caminos ¿Solo? comunitarios a juegos de azar. Ujú. Micro. El lobby de carboneros exportadores, que es Micro. Ahí ya está la luz. Grencor y el señor ¿cómo se llama? Que está juzgado por crímenes de guerra. Trump no. Ese es amigo de Trump, pero Drummond. Son los exportadores de carbón más importantes. Y del lado del petróleo, varias multinacionales. Y entonces pareciera que doblegaran todo el sistema tributario nacional al interés de estos señores. Y no puede ser, porque entonces no se hace la carretera del Catatumbo, donde está Ecopetrol en Tibú, solo por salvarle la ganancia, que es exageradísima, sobre todo a los petroleros, ya cada vez menos, se está perdiendo el tiempo. Y la Corte Constitucional me dijo a mí de frente, cuando había una señora ahí organizando un simposio por allá en Girardot, que tenía que ser ambientalista. Y eso lo ordena la Constitución del 91, dice que es una constitución ambiental. Entonces, ¿por qué están priorizando el carbón y el petróleo que mata el medio ambiente? Y no nos permite la producción de alimentos, igualito que el gobernador de Antioquia. Entonces está diciendo que Jericó no se deja ordenar del gobierno nacional para que siembren alimentos y quiere que se quite el decreto de ustedes. ¿Cómo así? Si Jericó ha cultivado café y alimentos, yo creo que yo no había nacido y ya lo estaba haciendo, y es una región hermosísima. Y cuando la pista de Aerocafé se haga, ministra de Transporte, me tienes que decir qué es lo que pasa, porque eso cada vez la sabotean los que se roban el dinero de la autopista de Aerocafé. Pero si la autopista de Aerocafé se hace, eso queda a 1 hora de Jericó. Y entonces toda esa región del sur de Antioquia, con Caldas, se vuelve un fortín político, ¿no? Político es ahora, un fortín turístico y alimenticio. Caldas tiene hoy, sépanlo, y de hace tiempos, el mejor sistema de educación superior de Colombia. Esa es una joya en eso. Bogotá lo que ha hecho es retroceder por todas estas políticas neoliberales que pusieron. Nunca cuidaron el sistema de educación superior bogotano público y se llenó de universidades de garaje que no enseñan nada y engañan a los jóvenes. Y entonces tiene un deterioro que solo en este gobierno hemos podido neutralizar. Pero ya no es el mejor sistema de educación superior de Colombia. Y Antioquia ni se diga. Y entonces Caldas viene a ser la joya. Ustedes saben que hemos hecho que crezca más rápido Sucre y Córdoba, pero arrancan desde abajo. Mientras está creciendo Caldas, pero arranca arriba. Está lejos, de lejos. El sistema de educación superior de Caldas es el mejor. Entonces, si tenemos aeropuerto, un sistema educativo es la belleza natural. Hermano, esa es una región que debería despegar. Y yo no separo Caldas del sur de Antioquia, está ahí. Es la misma cultura, en mi opinión. Todo tiene sus diferencias, pero
Bueno, pero digamos, Entonces, rápidamente, entonces usted también nos pidió, revisen en las concesiones recursos que pudieran ser empleados para las obras prioritarias, y entonces encontramos a través de la ANI, haciendo esa revisión, unos recursos por 182.000 millones de pesos de una concesión que era Bucaramanga-Pamplona, que tuvo una terminación anticipada. Entonces, esos recursos, digamos, ahí ya dependemos de una operación más financiera para poder contar con los recursos. Nosotros, mientras tanto, fuimos avanzando en toda la estructuración del proceso. Estamos listos para publicar pliegos de manera inmediata en cuanto tengamos el respaldo presupuestal, porque pues todos saben que no puede uno abrir un proceso de licitación sin tener el CDP, el respaldo presupuestal. Entonces, en cuanto eso esté, pues podemos hacer el proceso, pero ya estamos contra el tiempo. Entonces, ya dependemos de la disponibilidad de ese recurso. Sí, señor ministro, tiene uso de la palabra. Señor presidente, porque yo he estado trabajando con la doctora Amelia sobre algo inclusive que logramos con el ministro y que usted terminó firmando, que es la enajenación temprana. Esa es una fórmula que pues, se consiguió inclusive con las charlas que tuvimos con la doctora Amelia, a raíz de que hay bienes que no están extintos, como es el caso de los laboratorios, como muchas tierras y muchos otros bienes que a través de una enajenación temprana se podría hacer. Eso se trabajó con el doctor Ávila en ese sentido porque había que darle un contingente. Sale el decreto que usted firma después de haberlo charlado con Hacienda por el interés de poder retomar los laboratorios, porque los laboratorios estaban bajo arriendo y tenían un arriendo y pues el arriendo hay que cumplirlo. Ya está el decreto, pero falta el contingente. En este momento está Hacienda con el caso de la SAE, firmando ya el acuerdo para que el contingente, o sea, con que en un momento dado que llegue a fallar por alguna razón la enajenación temprana, entonces el contingente de la SAE pagaría en el que no, la reserva técnica. Entonces falta el contingente que ya lo viene trabajando Hacienda. Por eso no se ha podido comenzar a iniciar un proceso que es muy importante, especialmente para muchas de las tierras que hoy están arrendadas, pero que no están extintas. Por eso es lo importante de esta situación. Entonces yo quisiera decirle eso, pero ya está claro, como usted lo dijo, y ya se ha hablado con la doctora Diana Pava, todo está listo para un proceso que una vez se termine el contingente, no solamente entraría en este caso los laboratorios, sino que entra todo lo que tiene que ver de los bienes que no están extintos. Pero yo sí tendría que decirle, por ejemplo, un ejemplo muy claro de la doctora Amelia, que ha sido muy activa en ese sentido. Llevaba Tao, una finca en Ambalema, señor presidente, que yo recuerdo, casi 30 años, se la iban, inclusive la estaban dividiendo, y la doctora Amelia llegó directamente allá con el ejército, con la policía, y sacaron a esos tipos que se habían apropiado, un coronel, un ex coronel, que estaba ya repartiendo la tierra. Hoy están campesinas, porque usted lo pidió, campesinas trabajando ahora de diferentes sectores del país, trabajando en esas cosas. Entonces, pues yo hago esa salvedad porque creo que prontamente se podrá dar un paso muy importante para que todos esos bienes que no están extintos puedan pasar rápidamente a manos de quien verdaderamente lo merece, señor presidente. Si hay un esfuerzo en la SAE por el decreto ya garantiza que se pueden transferir las tierras directamente a la ANT. Hay un procedimiento que falta reglamentar. Lo que pasa es que ya aparecieron las demandas también contra el decreto. Entonces nos toca actuar rápido. Hay una solicitud de... Y hay una solicitud de medidas cautelares ante la Corte
que nos toca actuar rápido antes de que se las faciliten a ellos. Si llegan a aceptar las medidas cautelares, paran el decreto. Pero nos estamos moviendo para la defensa del decreto. Sí se está avanzando en la estrategia. Presidente, hay dos tipos de activos en la SAE, los que están en proceso directamente los bienes y los bienes sociales que son no del Frisco, sino que están de una empresa que es la que está incautada. Entonces tienen manejos diferentes, lo que está haciendo el decreto que está en curso al que se refiere el ministro de Hacienda es el que reconoce el valor social. Que hay que confirmar. Israel vendió un software, acuérdense que yo descubrí el de Pegasus. Esa fue investigación mía. Pegasus, pero aquí hay otro. Sistema Target 360. Una plataforma que utiliza Colombia para interceptaciones legales, no ilegales, sino legales. O sea, debería estar en manos de la Fiscalía. O del DIJÍN, ¿no? DIJÍn. Fue 9.000 millones, pero eso venía desde atrás entre Israel y Colombia. Y el sistema se llama Elbit Systems, es la empresa. Elbit System. Esa empresa está vinculada a el bombardeo a Gaza. Hoy. ¿Qué hace aquí? Uno, ¿y qué hace ayudando a la policía o a la fiscalía? Dos. Y tres, la representante de eso tiene unos cafés en el centro de Bogotá, cerca de este palacio, al lado del palacio. Tres, y los israelíes están adueñando el centro de Bogotá para trata, ahora que nos acusan, trata de mujeres. Que yo he pedido a la policía que acabe con eso. Medellín es la capital, pero Bogotá también. En Medellín, yo mismo fui al gobierno de México a hablar con la Claudia y logré sacar 7. Ahora los Estados Unidos dicen que no hacemos nada. 7 muchachas que ni me agradecieron porque nunca nos vimos, pero coincidió en que la prensa, un familiar de una de ellas puso la denuncia en la prensa el mismo día que me iba a ver con la presidenta, entonces yo cogí el artículo y le dije, y ella delante del general de México. Entonces, de una vez le dijo, mire general, por favor, actúe. Y en la tarde estaban libres y cogieron a la señora que intermediaba en eso. Pero esto pasa con los israelíes muchísimo más y pasa con los norteamericanos en Medellín, que cada rato aparecen muertos, pero tiene sus motivos. Yo le dije a usted, general Triana, que allá hay lugares, hoteles de mala muerte, etcétera, túneles, posiblemente el uso del internet oscuro, donde asesinan niños para gente muy rica, temas que poco se conocen. Apareció mi nombre en el internet oscuro, mis datos, con número de cédula y todo eso. Me tienen que explicar cómo. Y el internet oscuro solo se puede usar por gente que paga muchísimo dinero, mucho. Es decir, mega ricos, pero lo que ahí le presentan es el efecto de la trata, con niños, con mujeres, y dicen ciertas informaciones que físicamente, que para eso se necesita data centers protegidos, pero dicen las informaciones que en Medellín hay mucho de eso. Y mucha gente de la policía metida en eso también.
y políticos y un poco de cosas. Entonces, esa es una orden que di hace tiempos. Yo le pedí a usted que presentara cifras sobre trata, porque no existían. A partir de nosotros es que empieza a ver cuánto hemos desmantelado, cuánto no. Vamos para arriba, vamos para abajo. Pero una sociedad no es nada digna si vende sus niños para el sexo. Y sabemos qué pasa. O entrega a sus niñas para que se las lleven. Algunas se las roban. Pero esto es un tema de dignidad nacional. Incluso yo creo que los israelíes ya no deberían venir aquí. Bueno, pero eso es otro tema. Lo dejo ahí para que, porque este es el siguiente tema que nos llega. Entonces nos van a desertificar, no entendí bien, canciller, porque es que no hacemos nada contra la trata, cuando ellos son los que hacen la trata. Eso no tenemos nosotros, hemos hecho cosas contra la trata. Ahora, a lo mejor pensarán que la migración es trata, y también hay trata dentro de la migración, claro que sí. Lo Papa decía sobre las nuevas esclavitudes. Pero no se puede confundir el que la gente sea libre en el planeta a que haya trata, que es una esclavitud. Si los gringos confunden eso, pues allá ellos, pero nosotros no estamos con la esclavitud. Y eso tiene que tener mediciones, etcétera, o indicadores, poder saber bien qué pasa. Bueno, dejo ahí. Señor presidente, permítame, en esa línea de trata de personas, la reducción en el combate de este delito ha sido de un 24% de este año frente al año anterior. El año pasado tuvimos 222 casos, este año pues, tristemente van 169. La trata de una sola persona ya es una crisis, pero eso muestra que estamos enfrentando esa amenaza. Pero ahí viene la próxima desertificación. Es una ofensiva contra Colombia realmente y contra nuestra capacidad mal hecha, pero es política. Entonces, yo de una vez advierto, si hemos hecho, somos nosotros. Presidente, ahí hay un tema, el problema es que las cifras las tenemos sobre las denuncias, no sobre la realidad. Medellín tiene, voy a mencionar solo 3 rápido. El turista llega a la estación de Santo Domingo Sabio, el turista gringo por lo general, entrega su pasaporte, deja $50, le entregan un niño o una niña menor de edad para que se la lleve al parque Arví todo el día sin saber qué pasa con ella. Cuando baja le devuelven el pasaporte y él devuelve el niño o la niña. 2, usted se monta un taxi en Medellín y le dice al taxista, lléveme donde las terneritas, y lo lleva donde niñas entre los 5 y 7 años que hacen sexo oral por 10.000 pesos dentro de los carros. 3, hay bodegas en un sector más allá de San Diego, bodegas donde usted entra y le filan niños y niñas menores de edad para que usted los compre. Eso lo sabe todo el mundo en Medellín. Cuando yo fui concejal le hice un debate a eso, con cifras, con todo. Entonces el problema no son cómo vamos con las denuncias, porque ahí hay un subregistro muy grande. El problema es cómo estamos actuando frente a estas realidades que todo el mundo conoce y que nadie actúa. O sea, Cartagena era la capital de la explotación sexual, hoy es Medellín, y Bogotá también lo está haciendo. Eso hay que mirarlo en términos de cómo actúa nuestra fuerza pública en atacar, en hacer inteligencia y atacar realmente lo que pasa ahí, porque es uno de los negocios más rentables de las ciudades de servicios hoy en Colombia y no se está haciendo mayor cosa con eso. Presidente, lo que pasó fue que nos dieron la categoría internacional. Colombia fue catalogada en nivel 2, que en el informe sobre la trata de personas del 2024 del Departamento de Estados Unidos. Eso significa que nos calificaron mal con base en el año 2024. Y las víctimas atendidas en el 2024 por parte del Estado, del Gobierno Nacional, fueron de 416 personas, recibieron asistencia integral, protección, alojamiento, atención médica y psicología. Y el presupuesto entre el 2020 y el 2025 se ha subido un 605%, lo que tiene que ver con este gobierno. Luego, entonces, el Gobierno Nacional ha estado al frente como pocos otros gobiernos y nos califican otra vez mal.
Hoy esta tarde estuve con el general Triana también y tengo entendido que las cifras han sido mucho más importantes y significativas en este gobierno que comparado con otro gobierno y en años anteriores en resultado contra las mafias de trata de personas. Doctora Angie, ¿sigo? Doctora Gloria, para concluir, tiene el uso de la palabra, concluye, sigue el ministro de Defensa y se prepara el director de la policía. Bueno, rápidamente entonces nosotros estamos concentrándonos en los municipios que tienen mayor presencia de cultivos de uso ilícito. Como decía, 13 municipios del país concentran la mitad de la coca desde hace 10 años. Estas son nuestras metas en esos municipios, digamos, con el presupuesto que tenemos disponible. Nos estamos concentrando en el Cañón del Micay, en una primera fase Argelia 1.000 hectáreas, Catatumbo 6.000, Nariño 3.600, en Abades 970, Telembí 3.500, Putumayo 4.511, Chocó 200, Antioquia 200, Bichada 100. Ese es un total de 20.000 hectáreas, de las cuales ya están, digamos, en proceso de sustitución 12.300. Presidente, yo quiero acá ser enfática en que realmente si el presupuesto logra crecer, esas metas podrían ser mucho mayor porque la voluntad popular en estas regiones es cambiar la economía ilegal. Realmente, y sobre todo donde hay mesas de paz vigentes, la sustitución y la voluntad de la gente de sustituir se ha desbordado. Hemos durado hasta la 1 de la mañana inscribiendo gente. Entonces, esa sería una conclusión de mi intervención. La gente quiere sustituir, la gente quiere salir de la economía ilícita. Este es el detalle de Argelia, donde estamos, bueno, llevando a cabo una economía basada en el café, sobre todo Cañón del Micay. Ahí lo estamos acompañando de infraestructura para la transformación, construcción de centrales de beneficios, acopio y transformación. Además de esto, 6 tramos viales conjuntas de acción comunal, formalización de tierras para familias beneficiarias del programa, becas universitarias y mejoramiento de vivienda. Vamos en un 56% de avance. Esto es Catatumbo, hay un 76% del avance. Realmente el presupuesto, como lo dije hace un momento, se nos queda corto frente a la voluntad que hay de las personas. Hay, digamos, ya inscritos 5.582 personas, sobre todo en la línea de cacao, plátano, ají y forestales. Lo que la gente manifiesta en el territorio es, sí, la coca nos ha dado mucho porque nos ha dado de comer, nos ha dado para sobrevivir, pero estamos cansados porque lo que nos deja el resultado de esto es la violencia y la muerte y no hay precio que valga la paz. Entonces, es por miles que la gente quiere cambiar el cultivo de uso ilícito. Ahí estamos complementando con mejoramiento vial en Tibú y Sardinata, formalización también de la mano de agricultura y mejoramiento de vivienda, además de infraestructura para la agroindustrialización. Esto es Putumayo, donde hay una mesa de paz vigente con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, puntualmente con los comandos de frontera. La verdad es que avanzar en sustitución en el marco de la paz es una ventaja, es mucho más beneficioso para el proceso que avanzar en el medio del conflicto. En Putumayo es uno de estos lugares donde la gente ha estado hasta la madrugada inscribiéndose en el programa de sustitución con mucha esperanza. Ahí ya vamos 3.559 hectáreas. Línea de cacao también, la gente quiere cambiar mucho la coca por el cacao. Tenemos maíz como cultivos de ciclo corto, frijol, forestales, porque como usted lo dijo, presidente, esto no es solo cambiar una economía, sino además es reforestar, es resarcir el daño ambiental que se hizo con la economía ilícita. Hay otras líneas como el Sachainchi, el Chontaduro, la piscicultura, tenemos también mejoramiento de tramos viales para sacar la producción, centros de acopio, viveros de cacao, entre otras. Ahí llevamos un 76% del avance y eso sin contar las familias que vamos a inscribir la próxima semana, que son 1.500, o sea, con esas 1.500 ya incluso nos estamos sobrepasando con el presupuesto. Pero Gloria, ¿y tú
ligas PAS con sustitución de cultivos. Sí. Eso le dije yo a los negociadores de la paz total, que dejaran ver las agrupaciones como guerrillas, que no lo son, y los vieran como organización armadas al servicio de la economía ilícita, en oro, que parece ser hoy lo más importante, y en cocaína, básicamente. Los primeros fracasos fue debido a esa confusión, porque no se ponía en primer término la sustitución del cultivo. Solo quedamos con 3 pequeñas organizaciones. La gente le dicen que es con todas, nosotros no estamos en paz con todas. Solo 3 pequeñas que han aceptado sustituir cultivos, sobre todo en el sur del país. Y es donde tú estás, Putumayo, Nariño. En el Cauca no tenemos ningún acuerdo. No. Y en el Catatumbo solo un frente, el 33. El ELN no. Y el Clan del Golfo empieza a... Ahora, ¿qué tenemos? Las 2 más grandes organizaciones se llaman Clan del Golfo y ELN, bajo la guía de Pablito. Pero con el Clan del Golfo se dijo, no hay conversación, tengo un problema con la hija de Gaitán, durísimo, porque ellos quieren llamarse gaitanista y la hija de Gaitán tiene toda la razón en decir que eso no es un nombre para ser usado en la economía ilícita. Nada tiene que ver con él. Y adicionalmente se les dijo que hubiese zonas de sustitución de cultivo en su región. Y dicen que aceptan. Por eso hay un contacto. En Qatar. Ahora veremos qué pasa con Qatar. Y el ELN, a través de Pablo, que no es Pablito, Pablo Beltrán, se expresó por ahí en un video, diciendo que querían hablar, pero no se expresó sobre cultivos ilícitos, que debería ser el Catatumbo, donde se originó el problema y su ruptura con la paz, con el diálogo de paz del gobierno. Mañana se reúnen los delegados de paz que tenemos todos para hacer un balance y acometer estas discusiones nuevas, porque si pasamos de las 3 organizaciones marginales con las que estamos, saltamos a estas 2 grandes y sobre todo acometemos la tarea del diálogo con las bandas urbanas, que son las que están matando más a los colombianos. Pero la prensa no cuenta eso. Por eso el mapa de The Economist es terriblemente malo, pervertido. Yo creo que algún enemigo de Gaza dirige ese diario porque lo revista. Me pareciera cobrándonos el que no apoyemos el genocidio. Pero, digamos, empezamos porque casi la mitad de los municipios de Colombia no tienen ningún homicidio. Es decir, sus tasas de homicidio son inferiores a Europa. Y es casi la mitad. Entonces, ¿de dónde sale un mapa rojo? La única manera es que extienden todo el rojo a la selva cuando sabemos que solo hay unas áreas de la selva. Y hay departamentos que sus tasas de homicidio están muy por debajo. Y hacen un juego de color falso. Pero aquí se trata de ver si la conversación damos un salto o no. Y dar el salto tiene que ver es con sustitución de cultivos.
Ahora, si ellos dicen que sí, pero nosotros no tenemos la plata, pues nos fregamos. Por eso pienso que el tema de la selva debe ser usado en ese propósito. Que ya no es sustituir cultivos, sino sustituir un cultivo por selva. Pero en el Catatumbo hay selva, en el Pacífico hay selva, en el Amazonas hay selva. La planta de la coca es una planta amazónica. Por eso se da es en el ambiente de la selva. Y es una oportunidad. Pero dejo ahí para que tú mira. Bueno, voy a ir concluyendo entonces. Roberto Payán, otra zona muy importante donde está avanzando la paz. Yo creo que un medidor de que la paz avanza es que la sustitución avanza. Y acá es una muestra, en el Triángulo del Telembíes empezamos inscripciones hace más o menos un mes. Esta cifra está desactualizada, realmente son 2.500 hectáreas y el compromiso es liberar Roberto Payán de cultivos de uso ilícito como una muestra clara del grupo porque la paz avance. En ese sentido ya llevamos la mitad de la coca de Roberto Payán, que se va a sustituir principalmente por una economía basada en el cacao, también con reforestación, presidente. Ahí estamos sembrando forestales, o sea, todos son sistemas agroforestales realmente en la sustitución. Tenemos además infraestructura productiva para agroindustria de secado y molienda de ají, centros de acopio, viveros y como bienes complementarios, tramos críticos que vamos a intervenir y mejoramiento de vivienda nuevamente. Tumaco empezamos este mes a inscribir y en 2 semanas fueron estas inscripciones, 800 personas, y eso que no hemos llegado a un Altomira, que es donde se concentra casi el 80% de la coca de Tumaco. Altomira es uno de los enclaves cocaleros más grandes que tiene este país. Ahí esperamos pues también llegar más o menos a unas 5.000 hectáreas, pero levanto la alerta con que pues sí necesitaríamos un poco más de presupuesto para alcanzar esa meta. Nuevamente cacao, o sea, creo que es una constante en todo el territorio, la gente quiere mucho cacao. Ahorita ya al final voy a concluir cuántas hectáreas de cacao estaríamos sembrando en el marco de la sustitución. Piscicultura, bueno, y otras líneas productivas que como los anteriores van acompañados de agroindustrialización y bienes complementarios como vías, cupos para educación superior gratuitos, créditos agropecuarios pero asociativos. Y estamos trabajando con la DIAN para la entrega de mercancía decomisada a las organizaciones. Me cuentan, señora ministra del Medio Ambiente, que el Fondo para la Vida lo maneja Aníbal Pérez, quizás por la pasada ministra. Él es el que estructuró el proyecto de La Mojana en términos de muros, hecho para ganaderos, no para campesinos. O sea, queriendo atrapar el agua, cuando en La Mojana tienes que fluir el agua. Este señor viene de Héctor Olimpo Espinosa, que está en la oposición. De liberal ya no le quedó mucho, pero como gobernador de Sucre estuvo apoyando el proyecto de los ganaderos, de los terratenientes, que no son realmente ganaderos. Entonces, si esto no fluye hacia estas tareas, pues no vamos a tener recursos. Brevemente explicar el contexto del fondo. El fondo surge en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. A mediados de 2023 queda claramente conformado, pero arranca su operación exactamente a mediados del año pasado, es decir, que lleva un año de operación. Durante este año, efectivamente, quien lo ha dirigido en la mayoría de su tiempo ha sido el doctor Aníbal, que fue elegido a través de un proceso competitivo que orientó la exministra Susana, y ha tenido en este momento, en términos de dedicación presupuestal, aproximadamente 1,4 billones de pesos desde que inició sus proyectos. Más o menos el 70% de ese presupuesto ha sido destinado para la Amazonía.
y un poco en una proporción menor, pero en segundo lugar toda la región de Caribe y en tercer lugar estamos hablando de Pacífico. Esas han sido las principales regiones. En este momento el fondo tiene una dificultad administrativa por una situación que apenas se resolvió el viernes de la semana pasada a través de la Secretaría Jurídica de Presidencia, y eso ha detenido algunas de las decisiones que se han tomado o que tendrían que estarse tomando para poder repotenciar su orientación sobre la siembra de selva en el modelo de sustitución de cultivos ilícitos, que de todas formas hasta el momento no ha sido la prioridad del fondo. Entonces sí es necesaria esa reorientación. Algo que hemos alcanzado a hacer es buscar que el fondo también responda, por ejemplo, a otras dimensiones importantes de la justicia ambiental, llamaría yo, por ejemplo, que los indígenas y campesinos de la región del Magdalena, en la zona de la Sierra y Tayrona, puedan tener también un acceso y un manejo al parque. Eso es algo que estamos impulsando desde el fondo y es también, digamos, una novedad en términos de los ajustes institucionales. Vamos a tener el día de mañana una reunión en extenso, presidente, que usted ha solicitado, y allí esperamos poderle contar con mayor detalle qué es lo que se ha hecho y también cuáles son las proyecciones de este fondo en lo que termina el año. Termino ya con esto. Doctora Gloria, por favor, para ya concluir. Esta, digamos, es la gráfica que a grandes rasgos muestra que la sustitución, digamos, es una herramienta mucho más efectiva que la erradicación forzosa. Esta es la cifra que ha dado el presidente en otros espacios. Es erradicación forzosa versus sustitución de cultivos. Lo que vemos, y solo como una cifra ilustrativa, es 2020 se erradicaron 130.000 hectáreas, que es alrededor del 90% de la coca que había para ese momento. Y al siguiente año tenemos un aumento del 43% del área sembrada, que es cuando el área llega a 204.000 hectáreas. En contraste, y esta era la cifra que el presidente estaba resaltando hace un momento, cuando se hace sustitución, la curva empieza a aplanarse. Entonces, me voy a cruzar. 2023, ya se puede ver claramente que la curva se está aplanando. Siguiente, 2024, el aumento es del 3% cuando ya hemos iniciado la sustitución, y en 2025 pues no conocemos la cifra, pero seguramente será muy similar en términos de crecimiento. La conclusión acá es: los gobiernos anteriores poco han sustituido, es la columna que está en verde. Vemos una sustitución nada más de 315 hectáreas en 2021. Nosotros somos realmente el gobierno que le ha apostado a la sustitución de economías, y considero también que si fuera por crecimiento de cultivos, pues gobiernos anteriores también debieron haber tenido la suerte de la desertificación. Sin embargo, nosotros que hemos estado comprometidos con una estrategia efectiva que tiene resultados en el largo plazo, pues lo estamos demostrando con cifras concretas. Mira que el año de mayor crecimiento de cultivos de hoja de coca que tú mostraste, que es ese 43% del 2021, sí. Duque, se junta con la mayor erradicación forzosa de la historia. Exacto. 130.000 hectáreas erradicadas forzadamente en 2020. A mí me parece, ministro de Defensa, que esto es corrupción. Y me explico, ¿cómo puede crecer en 43%, es decir, cerca de 68.000 hectáreas los cultivos? ¿Cómo pueden crecer si se erradicaron 130.000? O el informe es mentiroso y hay una plata que se perdió, simplemente el campesino, cuando lo obligan, pues vuelve a sembrar, así de simple. Se llama el efecto globo. Y sí, lo que se conoce es que cada vez que hay una presión de erradicación, lo que se mueve es la fuerza de trabajo
del cultivador que va… Entonces tenemos en los 24-25 nuestro gobierno sustitución con la voluntad campesina y sí están disminuyendo el crecimiento de cultivos de hoja de coca. Es decir, nosotros tenemos razón, los norteamericanos no tienen razón. Y tenía un video de un testimonio de un campesino, dura muy poco erradicando, creo que realmente eso es lo que demuestra la efectividad de la estrategia, pero no tiene sonido. Ahí se ve que se arranca de raíz. De raíz, sí. En la erradicación forzosa no arrancan de raíz. Por eso la hoja de coca vuelve a crecer en la La mata. soquean y vuelve a crecer incluso mejor cuando es forzosa. Claro, porque se vuelve productiva, son hojas frescas, más productivas que las hojas viejas. La erradicación forzosa está aumentando la productividad de los cultivos de hoja de coca. Es cierto, y además en el informe de Naciones Unidas pues le ponen una productividad a la hoja de coca de 10.7 kilogramos, cuando en el mismo informe dicen que la mayor cantidad de cultivos de las variedades que son Tingo María, Dulce Peruana, Chipara, tienen una productividad del 6%, entonces realmente sí es un tema que hay que aclarar. Ya para cerrar, simplemente quisiera mostrar hemos hablado mucho de la coca, pero creo que hay que darle protagonismo a la nueva economía que viene en camino. Esto es lo que se va a sembrar, presidente, en la nueva economía legal. 14.300 nuevas hectáreas de cacao que van a nacer del programa de sustitución. Eso es más o menos una producción anual de 6.400 toneladas de cacao en grano seco, que estamos buscando además que sea cacao de especialidad, de exportación. Por ejemplo, China sería un buen mercado, el mercado asiático sería excelente. Vamos a sembrar 1.900 hectáreas de ají, 840 de vainilla, 110 de cardamomo, 482 de azaí, reforestando también. En alianza con el sector privado, con Grupo Éxito, que fue la alianza que firmamos el año pasado para la comercialización, con Grupo Nutresa también tenemos compra garantizada, que es lo que siempre tiene la coca y la pasta, pero muchas veces no tiene la economía legal, entonces acá la estamos garantizando. Y esto es lo que se le estaría quitando a la economía ilícita como producto de la sustitución. Si bien la sustitución se queda con el 0.2 o 0.5 de las ganancias de todo el sistema del narcotráfico, pues no es una cifra despreciable. Con las 20.000 hectáreas que se están sustituyendo, se estarían dejando de producir 141.000 kilogramos de cocaína al año, lo que podría equivaler a un gramo, digamos, si tenemos un gramo como dosis, que es lo usual, puesto en una calle, digamos, de Estados Unidos, que cuesta aproximadamente entre $70 y $100, estaríamos quitándole a la economía ilegal 12.000 millones de dólares puestos en Estados Unidos. Creo que es una gran contribución, como usted lo decía, a la lucha contra el narcotráfico, no la lucha contra el campesino, y pues lo estamos haciendo tanto desde el enfoque de oxígeno, que es como desde el enfoque de asfixia que va a exponer el ministro de Defensa.